Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para llevarle toda la información importante del día de hoy, tanto nacionales como internacionales, hasta pues la comodidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos en nuestras diferentes emisiones. Los invitamos también a que nos siga en nuestras diferentes plataformas. Nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. Los miembros de la sociedad civil fueron convocados para el 17 de agosto para elegir a los representantes ante la Junta Nominadora, quienes serán los encargados de elegir las nominaciones de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos las declaraciones del secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana, en cuanto pues a la base de la convocatoria para la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, abogado Tomás Vaquero, y también con el señor viceministro, porque estamos dando inicio a un proceso que significa un acto trascendental, que es la construcción del Estado de Derecho. Estamos refundando el país a través de la construcción del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que ha estado totalmente desplomado. Todo el sistema se nos vino abajo y comenzamos a construirlo apenas. Y esa construcción se inicia justamente con el proceso de selección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia que se augura que va a estar integrada por las y los mejores abogados del país, los más confiables, los más idóneos. Y aquí nos encontramos para convocar justamente a el sector más beligerante y más activo de la sociedad, que es las organizaciones de la sociedad civil, para que ellos puedan elegir sus representantes a la Junta Nominadora, que a su vez va a tener la responsabilidad de seleccionar a los nuevos magistrados para proponerlos al Congreso Nacional. Oportunamente se les va a leer la convocatoria para que sepan el día, la hora y el contenido de la misma, pero lo importante es que sepan a nivel nacional, las organizaciones de la sociedad civil, que estamos comprometidos, el gobierno, por mandato de la señora Presidenta de la República, a promover este proceso lo más transparente posible. Y la presencia aquí, justamente, del señor Ministro de Gobernación y su viceministro, lo acredita. Así es que muchas gracias por su presencia y les deseamos lo mejor para este día, y desde luego a las organizaciones de la sociedad civil, animarlas a todas para que participen. La presidenta de la Asociación de Jueces de San Pedro Sula, Norma Iris Coto, expresó que los jueces de la zona norte aspiran a que las personas que lleguen a la Junta Nominadora fueran ciudadanos y ciudadanas desvinculados de lo político. Por otras razones, que yo no sé exactamente, pero que sean los mejores currículos no. Y esta vez, los jueces, en mi condición de presidenta de los jueces de esta zona, estamos aspirando a que verdaderamente lleguen a la Junta Nominadora personas también desvinculadas de lo político, para que cuando tengan enfrente de ellos el currículum de una persona, realmente lo revisen y escojan conforme a los méritos que están acreditados ahí, porque no es simplemente poner que yo tengo tantos estudios o que yo tengo tanta experiencia, si no lo acredito también. Tienen que ir ahí los documentos y ellos tienen que escoger a los que mejores méritos tengan según sus hojas de vida profesional. Bueno, yo miro que esta vez la sociedad civil se ha levantado y se han levantado cualquier cantidad de organizaciones internacionales, incluso la ONU y todas estas instituciones están pendientes, y los ojos de toda la ciudadanía también. Se ha despertado un interés como nunca se había visto antes en toda esta relevancia
que es también... Continuamos con más información. El Congreso Nacional aprobó crear un fondo de 240 millones de lempiras a favor de los usuarios del transporte público en la modalidad del bus urbano para ser aplicado como una compensación económica provisional del pasaje a los usuarios, con el objetivo de evitar un incremento a las tarifas ya establecidas. El dictamen aprobado fue enviado al Poder Ejecutivo a fin de absorber el incremento demandado por el gremio de 3 lempiras al pasaje y no ser trasladado a los usuarios. Escuchemos, aparte de las declaraciones por parte del diputado por el Partido Nacional, Eder Mejía, que nos habla sobre la aprobación de este subsidio para el sector transporte. Este momento en la discusión y aprobación de un decreto subsidio al sector transporte urbano, hay que aclararlo, es para el sector transporte urbano, donde la bancada del Partido Nacional, en coherencia a lo que hemos dicho al pueblo hondureño, que vamos a apoyar todo aquello que sea de beneficio al pueblo hondureño, hoy estamos acompañando la aprobación de este proyecto que viene a generar un subsidio de 3 lempiras por el pasaje al usuario, que están estipulando ya por parte de la Comisión y el Instituto del Transporte y la negociación que entendemos que tuvieron con el sector transporte urbano, donde cada unidad que presente el servicio diariamente podrá recibir un monto máximo de 1.080 lempiras. En ese sentido, creemos que esto viene a aliviar y a contribuir en el bolsillo de los usuarios del transporte urbano, y por eso estamos acompañando la aprobación de este mismo y esperamos que se maneje con la transparencia debida y que realmente se le dé este beneficio al usuario que permanentemente está siendo afectado con los incrementos de las tarifas de transporte, el incremento de la canasta básica, el incremento de los fertilizantes y todos los productos de consumo humano que día a día han encarecido con este incremento de los derivados del petróleo. Bueno, se supone que esa es la negociación que el gobierno hizo con el sector transporte, con este subsidio, pues por los próximos 3 meses se mantiene la tarifa tal como está, sin ningún incremento, y por eso estamos acompañando este proyecto como bancada para que se pueda aprobar y de esta manera trasladar este beneficio a los usuarios. Y prácticamente este viene siendo un subsidio que va directamente a los concesionarios, a los dueños de las unidades. Entenderíamos que ellos son los que absorben estos incrementos o las rebajas que hacen en el pasaje, y en ese sentido, al no incrementar el pasaje en estos momentos, atendiendo el subsidio que se les estará entregando, pues no habría ninguna razón para incremento, y por lo tal el concesionario sería el que recibiría este beneficio, trasladándoselo a sus empleados, me imagino, para que tampoco les corten a ellos los ingresos o las tarifas que les ponen a diario. Durante su intervención en el Congreso Nacional, el comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Rafael Barahona, realizó pues un llamado a las concesionarias para que se aboquen a las diferentes oficinas regionales a retirar todos los certificados de operación que ya han sido emitidos. Existe una mora de casi 110.000 unidades de transporte que andan circulando sin un certificado de operación vigente. De las 133.000 unidades que están en la base de datos que funcionan en todas las modalidades del transporte. Eso es un proceso heredado. Nos ha ido costando cambiar los procesos, pero este último mes imprimimos cerca de 25.000 certificados de operación ya, y la meta es que antes del 31 de diciembre todos esos certificados de operación, hasta llegar a los 100.000, se van a emitir para que puedan circular en legal y debida forma los transportistas, ¿verdad? Y hacer ese ordenamiento que requiere el país en todas las modalidades del transporte público. Pero sí se está trabajando fuerte en ese tema ya. Ahora más bien hay que hacerle llamado a los concesionarios, lo estamos haciendo, con call center, ¿verdad? Con llamadas, con correos electrónicos, para que se aboquen a las oficinas regionales a retirar todos esos certificados de operación.
Aprobado reforma para eximir el pago de sanciones a migrantes que transitan por el territorio hondureño. Con la aprobación en el Congreso Nacional de la Amnistía Migratoria, se estará beneficiando a las personas migrantes en situación de irregularidad que hicieron el ingreso al territorio hondureño antes del 1 de diciembre del 2022 y que no han sido regulados su estatus migratorio. Autoridades de seguridad continúan realizando operativos en las diferentes terminales de buses urbanos en la colonia Flor del Campo, Ulloa, Divino Paraíso y Nueva Capital. Exigiendo el pago de 60 rentas, maestros jubilados y pensionados protestaron a las afueras de Casa Presidencial. Gracias por continuar con nosotros. El economista Julio Raudales es del criterio que el revisar las exoneraciones podrían mantener los impuestos en el país o incluso disminuirlos. La mejora en la gestión de la salud, con una infraestructura que sea la adecuada para que pueda ser un complemento adecuado de la producción privada. Y evidentemente es necesario que hablemos de estos temas. Yo sé que es importante hablar siempre de cosas del día a día, ¿no? De la importancia que tiene el pago adecuado de impuestos, la búsqueda de una política tributaria que sea efectiva, que sea justa. Pero más importante que eso, repito, más importante que eso es pensar en el largo plazo. Pensar en que tenemos que buscar políticas que nos ayuden a lograr que en 20, 30 años este país sea un país próspero, sea un país con un nivel de pobreza ínfima, que los pobres que existan sean porque desearon ser pobres, porque no trabajaron, porque no quisieron trabajar, pero no porque les faltaban oportunidades, porque lamentablemente es la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Fundamentalmente 4 prioridades diría yo. Mejorar la educación. Mejorar la calidad de la educación y la cobertura. 2, mejorar la salud a través de la inversión adecuada en centros que permitan dar un servicio de calidad para los usuarios. Mejorar la infraestructura, tanto de carreteras como de puertos, aeropuertos y otros elementos claves para atraer adecuadamente la inversión. Y un elemento fundamental, que sería el 4, es el cuidado del ambiente, ¿verdad? Si no aprendemos que el ambiente, que la gestión de riesgos, que el cambio climático es una amenaza que debemos de tratar de trabajar adecuadamente, va a ser muy difícil que el país tenga viabilidad para el largo plazo, ¿no? Yo no digo que eliminar exoneraciones implique más impuestos, al contrario, si eliminamos exoneraciones hay más espacio fiscal. La gente pagaría más impuestos, las empresas pagarían los impuestos que deben de pagar y no tener esos privilegios, y eso más bien evitaría que se tuvieran que aplicar mayores cargas tributarias. Lo que sí es que hay que ser cuidadoso para que esta política de exoneraciones, que debe ser una política concreta, una política que esté basada en un instrumento que no permita, en la medida de lo posible, discrecionalidad a quienes toman la decisión de quién exonerar y a quién no. Si tenemos un instrumento de este tipo, creo que hay mayores posibilidades de que la tributación en el país sea más justa. Siempre en temas económicos, el economista del COET, Alejandro Cafati, expresa que el Estado debe formalizar la economía de muchos negocios para mayor recaudación tributaria. Tema fundamental, principalmente para cumplir con las obligaciones y las promesas de campaña del actual gobierno, y sobre todo darle respuestas a los organismos nacionales e internacionales con los cuales se ha adquirido algún tipo de endeudamiento. Actualmente la recaudación fiscal ha superado incluso las expectativas que se tenían por parte del Servicio de Administración de Rentas y se han incrementado en comparación al 2021, que está asociada principalmente a un mayor proceso de reactivación económica que se ha visto en el país a raíz de los procesos de vacunación que se han dado a nivel nacional y sobre todo la normalización del comercio nacional e internacional. Sin embargo, sabemos que tenemos que hacer aún más esfuerzo
Únicamente el 30% de la economía nacional es una economía formal que aporta los tributos nacionales, por lo tanto tenemos que ver de qué forma formalizamos tanto las empresas como los empleos para ampliar la base tributaria, que al final del día va a ser lo que va a beneficiar al gobierno a través de una mayor recaudación tributaria. Perfecto, acordémonos que la política fiscal está comprendida tanto de ingresos como de gastos. En ese sentido es necesario que el gobierno genere un gasto eficiente y sobre todo apegado a las realidades del país. En ese sentido, nosotros desde el Consejo de la Empresa Privada estamos anuentes y a la expectativa, dado que en 45 días la Secretaría de Finanzas, a través del Poder Ejecutivo, va a presentar al Congreso Nacional el Presupuesto General de la República 2023 para que sea discutido y aprobado por el Congreso Nacional. En ese sentido, nosotros esperamos que el Congreso esté abierto a la socialización y discusión y sobre todo que este presupuesto vaya orientado a la mayor reactivación social, acompañado de mayor protección social para la población más vulnerable. Perfecto, acordémonos que de los 42.000 millones, al menos 21.000 millones son en concepto de impuestos sobre la venta, de los cuales al menos 9.000 o 10.000 millones del EMPIRA son impuestos, exención al impuesto sobre la venta, la canasta básica. Nosotros creemos que hay que revisar las exoneraciones fiscales de manera técnica e imparcial, precisamente para no generar más efectos negativos sobre la economía. Acordémonos que vivimos de una recesión económica producto de la pandemia de la COVID-19 y de los efectos ETA y OTA. Necesitamos crear estrategias para reactivar los sectores económicos, principalmente aquellos más rezagados, como el sector agro, y generar los empleos necesarios para mejorarle los ingresos a los hondureños. No estamos de acuerdo que se utilice un tema técnico como las exoneraciones fiscales como una bandera política. En el estado del tiempo para el día de hoy, las autoridades de Cenaos Copeco pronostican precipitaciones débiles en la mayor parte del territorio nacional. Las condiciones del tiempo para hoy jueves 4 de agosto. Persiste la entrada de humedad desde el Mar Caribe al territorio nacional, generando precipitaciones en su mayoría de carácter débil para sectores de la región norte, oriente y noroccidente del territorio nacional. Tenemos siempre presencia de polvo de Sahara sobre nuestro país, el oleaje sobre el Mar Caribe de 1 a 3 pies, sobre el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura. A continuación, las temperaturas por departamento. El jefe nacional del control vectorial de Copeco, Pablo López, asegura que se están trabajando para intervenir los barrios y colonias para combatir el dengue en el país. Y de aplicación del herbicida BTI en lo que es el Distrito Central y también siguiendo las instrucciones de nuestro ministro y por orden de nuestra presidenta, ¿verdad? Lo estamos haciendo a nivel nacional para darle un control al vector. Sabemos de que la administración pasada lo que encontramos fue un desastre. Hemos tratado de recuperar un poco de lo que es el inventario para poder darle respuesta a nuestra población a nivel nacional. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Solo en Distrito Central hemos lo que es intervenido más de 200 colonias para darle el tratamiento correcto a lo que es a la población y que se vean beneficiados. Hemos encontrado algo de renuencia de parte de la población debido a hechos del pasado, porque se mencionaba de que personal de Copeco hacía esto y lo otro, pero nosotros estamos tratando de cambiarle la cara a la institución, ¿verdad? Haciendo un trabajo noble. La población, al vernos correctamente identificados, ellos después se muestran anuentes a abrir las puertas de sus viviendas y poderles darle un tratamiento correcto a la población. Y hemos encontrado, ¿verdad? Y llegamos a lugares donde antes se trabajó y no habían lo que eran aforados sus depósitos, ¿verdad? Sus pilas, sus depósitos fijos para darle un tratamiento correcto, ya que esto es necesario para aplicar la dosis correcta a los depósitos para darle muerte al vector.
El viceministro de Educación, Edwin Hernández, asegura que el 100% de los centros educativos se encuentran abiertos a los estudiantes y en los mismos pues se respetan los protocolos de bioseguridad. No, en definitiva, están abiertos todos los centros educativos, todos están en educación presencial, ¿verdad? Y todos están cumpliendo con las normas que hemos definido nosotros en el protocolo de bioseguridad, tanto que a estas alturas del año no hemos cerrado ningún centro educativo por causa del COVID-19. Por una sencilla razón, los compañeros administradores educativos han sabido llevar el proceso de la mejor forma, tanto que de darse una sospecha, inmediatamente el centro educativo suspende las actividades presenciales, pero en esa aula de clases. El centro sigue su marcha, ¿verdad? Entonces, y se suspenden las actividades de ese centro, de esa sección, se hace el examen a las personas que de las que tienen la duda, y entonces hay dos opciones. Una, que si no está infectado, regresamos normal en esa sección a clase, y si hay alguna infección, entonces nos vamos a la virtualidad solo con esa sección. El resto del centro educativo siguen sus clases normales. De excelentes resultados, estamos recuperando el tejido dañado en educación, estamos tratando de recuperar los atrasos que hubieron en su momento por la pandemia y estamos equilibrando la educación para que cada alumno del sistema educativo nacional tenga los conocimientos necesarios, especialmente en lectoescritura y matemáticas, para desarrollar su labor. Un número mayor a 1.9 millones de niños y adultos en todo el sistema educativo nacional. Mire, esos son inventos, y se lo digo con conocimiento de causa. No hay deserción, no hay informes de deserción, lo que hay es movilidad laboral de los alumnos, que por estar en el periodo de, ahorita lo ponemos como ejemplo, de limpieza y regado de los insumos para el maíz y los frijoles, entonces los hipotes se incorporan a la producción, pero no se pierden del centro educativo, se irán 1 o 2 semanas, ¿verdad? O sea, el hecho que estemos en este proceso ahorita de limpieza y fumigación de las respectivas trabajos en el campo no significa que se va del todo el alumno. Y hay instrucciones de no reprimir esas acciones de los alumnos. El alumno se va a trabajar por cuestiones de necesidad familiar, se va a trabajar 1 o 2 semanas a lugares cercanos a la comunidad donde estudia, pero inmediatamente regresa y se reincorpora al proceso educativo. Continuamos con más información. El abogado Héctor Pérez es del criterio de que la Fiscalía de Nueva York está buscando que el expresidente Juan Orlando Hernández se declare culpable en sus cargos por narcotráfico. A Juan Orlando Hernández ahorita lo quieren martirizar, lo quieren realmente victimizar de que está siendo imputado por unos cargos que realmente no le corresponden. En primer lugar, esa es una, ¿no? Que lo quieren victimizar ante la opinión mediática, para que la presión mediática ejerza mayor influencia entre el juez y la fiscalía. Esa es una estrategia que están haciendo. Por eso, licenciado, vemos a las hijas de Juan Orlando Hernández, que nunca las habíamos visto, ¿va? Hasta ahorita, que cuando el hombre está preso allá, están saliendo ahí por las redes, victimizándolo a él, diciendo que es una injusticia lo que está haciendo, cuando realmente las cosas son otras. Segundo, licenciado, es que mire, allá donde está ahorita Juan Orlando Hernández es un centro de detención. Allá los gringos lo que utilizan son métodos de coacción psicológica, es verdad. Solo tiene 1 hora para salir. La comida que le están dando es una comida normal como cualquier presidiario, una comida, usted sabe cómo es, una comida de cárcel, ¿verdad? Sin saborizante, etcétera, etcétera. Pero realmente es una coacción que están haciendo el poder judicial allá. ¿Para qué? Para poder obligar a Juan Orlando Hernández a que se declare culpable. Porque mire, estar en el encierro un ser humano es difícil. Entonces lo están coaccionando psicológicamente para que él ya se declare culpable y que ya se le dé vuelta a la página. Porque entre más días con Juan Orlando Hernández no se declara culpable y está ahí peleando su caso, implica mayor gasto para
la parte de esta judicial o la parte de la cárcel de Nueva York en donde están invirtiendo en él. No es cierto. O sea, en primer lugar, para que él regrese al país tiene que ser declarado inocente. Segundo lugar, para que los gringos lo vayan a dejar salir a él declarado inocente, ¿sabe qué significaría si Juan Orlando Hernández sale inocente de ese juicio? Le va a clavar una demanda multimillonaria a los gringos, porque le han dañado su imagen, le han dañado su familia, su integridad. Pero eso no va a suceder. Aquí lo que yo quiero es dejar en claro en algo, que supuestamente los abogados de Juan Orlando Hernández han dicho que el Chapo Guzmán va a declarar a favor de Juan Orlando Hernández. Si eso sucede, sería un golpe duro para la Fiscalía, porque uno de los principales argumentos que tiene la Fiscalía norteamericana es que el Chapo le entregó $2 millones a él para la campaña. Si eso lo llega a desvirtuar la defensa de Juan Orlando Hernández, ahí estaría realmente la Fiscalía en aprieto. El ministro de Medio Ambiente, Luqui Medina, destaca que existe una meta de sembrar 15 millones de plantas a nivel nacional. De lo que suceda también en el botadero y en el relleno sanitario, de limpieza de ríos, y estaremos también incorporando a la municipalidad de Cihuatepeque y a a 6 aldeas de Cihuatepeque en programa de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas terminado Padre Andrés Tamayo. Tenemos ya 15 millones de plantas listas en viveros con el acompañamiento del Instituto de Conservación Forestal y las Fuerzas Armadas y empresa privada también, que ha dado cerca de 3 millones de plantas para establecer en fincas de café, en las áreas protegidas. Estaremos también haciendo siembras experimentales con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y finalmente pues el trabajo grueso, que al nomás terminar la canícula estará siendo implementada la plantación de estas 15 millones de plántulas que tenemos en viveros y el establecimiento de 600 viveros comunitarios más, donde la prioridad será tener árboles frutales y árboles ornamentales para crear espacios de convivencia sana con la naturaleza. Las Fuerzas Armadas de Honduras, en seguimiento a quinto día de operaciones, continúan en la localización y erradicación de sembradíos de estupefacientes. Aseguraron en las últimas horas una plantación de marihuana en varias parcelas de tierra con un aproximado de 3 manzanas. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, el teniente José Cuello, nos da a conocer las últimas acciones en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico. Sí, en efecto, quinto día de operaciones continuas contra el narcotráfico, Departamento de Colón, a través de las Fuerzas Armadas de Honduras, 9º Batallón de Policía Militar de Orden Público, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fuerza de Tarea Conjunta Satrush en el sector de Cauca, Tocoa, Colón, han asegurado 3 manzanas más de plantación de marihuana. Hablamos de plantas ya plenamente desarrolladas y listas para el corte y preparación de este alucinógeno. Se cuantificaron en la operación de reconocimiento 19,000 plantas de marihuana, y de igual manera han sido requeridos 5 ciudadanos, de los cuales se les decomisó 3 motosierras y una bomba de fumigación. Se supone que estos ciudadanos estarían participando en el mantenimiento de estas plantaciones de estupefacientes. Las operaciones van a continuar de forma indefinida en todo el departamento de Colón, en el escudo terrestre, aéreo y marítimo, a través de Fuerzas Armadas, con la finalidad de erradicar plantaciones de marihuana que son productoras de estupefacientes y posteriormente generan violencia al momento de que toda esta droga es trasladada a otros sectores del territorio nacional. El director de la Policía de Fronteras, Julio Romero, destaca que se ha capturado un ciudadano en la zona sur del país en posesión de 112 reptiles en 2 cajas de cartón. En un operativo ayer en el sector de Pavana, en un bus de ruta urbana, fue detenido un ciudadano. Lo insólito que traía en 2 cajas 112 reptiles, entre ellos venían serpientes de diferentes especies, iguanas, traía camaleones, tarancacos, con la finalidad pues de venderlos. Son animales que son protegidos por la fauna hondureña, ¿verdad? Pero lo insólito es que lo trae vivo en 2 cajas, 112 animales en bus de la ruta urbana. Inmediatamente se alertaron las autoridades del Ministerio Público, los biólogos de ICF hicieron acto de presencia y también se quedaron sorprendidos como animales altamente peligrosos pues transportándose en bus de ruta urbana.
con falso coral rojo, mica, falso coral, como lo repito, todo estos cascabeles, todo ese tipo de animales venían en 2 cajas, eran transportados en 2 cajas en un bus de ruta urbana. Inmediatamente el operativo permanente que tenemos en el sector de Pavana fue detenido y decomisado estos animales y puesto también a la orden del Ministerio Público y Fiscalía de Medio Ambiente. Esto venía en equipaje, pero igual, inmediatamente estos animales son peligrosos para su transporte de una manera pública. Déjeme decirles que ahorita hay una presencia en las zonas turísticas de nuestros hermanos salvadoreños en el marco de la Feria Agostina. Ya es tradicional en ellos que en la primera semana de agosto ellos ingresan al país. Y esto déjeme decirle que reactiva e incentiva el turismo, ¿verdad? Ellos se dirigen a la zona atlántica, Cortés, Puerto Cortés, Ceiba, Tela, Roatán, ¿verdad? Han ingresado cerca de 8.000 salvadoreños en lo que va del fin de semana al día de hoy. A continuación le presentamos las noticias internacionales. Chile investiga el origen de un socavón que apareció en una zona minera. Las autoridades chilenas se mantienen en alerta luego de que a inicios de semanas apareciera misteriosamente un inmenso agujero al norte del país. Se ha calculado que el socavón tiene 64 metros de profundidad y 32 de diámetro y se teme que siga creciendo. El fenómeno producido en los terrenos de la minería de cobre Alcaparrosa de Candelaria no ha afectado a ningún trabajador. Las labores de la compañía han sido suspendidas en un perímetro de 100 metros, al igual que los puntos de acceso. Arrestan a exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada en la madrugada de este jueves por agentes federales por cometer presuntamente actos de corrupción, meses después de que saliera a la luz que estaba siendo investigada. En el 2020, la exsecretaria de Justicia de Puerto Rico confirmó que a Vázquez la investigaban por sospechas de mal manejo de recursos destinados a atender los daños del terremoto ocurridos en enero de ese año. Vázquez también fue objeto de críticas en las protestas en las islas en enero del 2020 y los manifestantes pedían su renuncia. Al menos 2 hilos más del puente de Beirut se derrumbó cuando una multitud de personas se reunieron en el sitio para conmemorar 2 años de la explosión. Una parte de los enormes almacenes de granos en el puerto de Beirut, dañados por una explosión hace 2 años, colapsó el jueves mientras cientos de personas marchaban para conmemorar el 2º aniversario de la explosión en el puerto que dejó gran cantidad de muertos. 4 torres en el sector norte del puerto que llevaban días inclinadas se derrumbaron el jueves, despidiendo una enorme nube de polvo. En el lugar, el 4 de agosto del 2020 se produjo un estallido que mató a casi 220 personas, dejó heridas a más de 6.000 y causó daños por miles de millones de dólares. Ningún jerarca político ha podido pedir perdón a los libaneses. El gobierno declaró un día de luto y muchos negocios cerraron sus puertas. La estrella de la WNBA, Brittney Griner, condenada a 9 años de prisión. El tribunal ruso ha declarado culpable a la baloncestista estadounidense Brittney Griner por posesión de drogas e intento de contrabando en Rusia y la ha condenado a 9 años de cárcel, casi la máxima condena que había pedido el fiscal ruso por la estrella de la WNBA. Además, se le impuso una multa de 1 millón de rublos. La jugadora lleva detenida en Moscú desde febrero, acusada de contrabando por llevar en su equipaje 1 gramo de aceite de cannabis cuando intentaba entrar a Rusia. El caso de Griner se ha convertido ya en un problema diplomático. El presidente de Estados Unidos, John Biden, ha recibido muchas presiones para que intente devolver a la jugadora a su país. Incluso se ha llegado a proponer un intercambio de presos entre un pivot y un extramarín acusado de espionaje con un traficante de armas ruso que está detenido en Estados Unidos. La jugadora americana apelará, pero en Rusia no es frecuente una rebaja en la condena.
Hasta aquí la información por el día de hoy. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía y los dejamos con la programación de Avance.